La Reina de la Paz advirtió a un sacerdote sobre los males que atacan a la Iglesia y de que el Anticristo quería usurpar el trono petrino. Los mensajes que le dio la Reina de la Paz a este sacerdote esloveno durante 10 años advirtieron sobre los males que atacan a la Iglesia, sobre todo a los sacerdotes. Les llamó a discernirlos y luchar contra ellos. Qué importante es hoy en día que los sacerdotes tengan un buen discernimiento de espíritus y no se dejen arrastrar por el gran engaño masivo que vivimos, ni por el espíritu del mundo, ni por esta ideología que la tratan de hacer pasar por evangelio, siendo que no lo es. La Virgen advierte mucho en sus mensajes a este sacerdote. Por ejemplo, os voy a leer algunos de los mensajes que le dio la Virgen a este sacerdote. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Nuestra Señora la Reina de la Paz de Medjugorje se apareció en Eslovenia durante el pontificado de Juan Pablo II y en un periodo de 10 años al sacerdote Francisco Spelic, un sacerdote eslovaco con una historia pues muy especial, muy, ¿cómo podemos decir?, única. Y al fin y al cabo todas las historias son únicas, pero la de este sacerdote pues digna de ser conocida. Y como digo, recibió muchos mensajes de la Reina de la Paz, uno de los cuales confirma lo que estamos viviendo. Fue una advertencia a la Iglesia para que estuviéramos alerta al respecto de los planes del Anticristo para usurpar el trono petrino, ocupar el lugar de Pedro, etc. En fin, lo que estamos viviendo ahora, así lo entendemos, lo venimos explicando desde hace tiempo, así lo explicó Malachi Martin también en su obra, en su libro El último Papa, donde advirtió que en tiempos de Juan Pablo II quisieron que él renunciara, le trataron de forzar a renunciar para meter a uno de los suyos y no lo lograron. Él aguantó. De hecho, no solo no renunció, sino que viendo lo que había, sacó la Constitución Apostólica Universi Dominicis Gregis. Dominici Gregis, y ahí advertía de que no se podía hacer lo que luego sí harían la mafia de San Galo, saltándose todas las normas habidas y por haber, para llevar con el golpe de Estado a Bergoglio al trono petrino. Se cumplía, por tanto, lo que la Reina de la Paz le había advertido en tiempos de Juan Pablo II a este sacerdote, un hombre que había tenido, como digo, una vida que empezó por ser comunista, muy vinculado al comunismo y con gente pues incluso que se dedicaba a matar. Él no lo hizo. Luego se casó por lo civil. Estando casado estudió teología y se planteaba, porque como estaba casado por lo civil, pues se planteaba la posibilidad de ser sacerdote, pero enfermó su mujer. Durante 20 años estuvo postrada. Él decidió que no era razonable abandonar a su mujer, aunque fuera por el sacerdocio, y estuvo cuidándola 20 años. 4 años antes de que muriera su esposa, tuvo una visión, o tuvo una revelación. La Virgen le habló claramente de que si quería ser sacerdote, o le ilusionaba ser un buen sacerdote, que lo sería. Eso a él le dejó un poco confundido, porque decía, ¿cómo es posible si estoy casado? Pero fue después de que murió su esposa que entonces ya definitivamente, hablando con su obispo, pues le ordenaron sacerdote. Y bueno, pues los mensajes que recibió pues fueron sobre todo para la Iglesia, para que la Iglesia estuviera despierta, para que los sacerdotes se tomaran en serio su vocación, y también para que reconstruyera una capilla en su país. Recibió ese llamado. Vamos a leer aquí algunas de las cosas que Foros de la Virgen preparó y que ya hizo su vídeo correspondiente. Yo simplemente os voy a dar unas pinceladas de lo que publican en su página web, y sobre todo os voy a leer ese mensaje en el cual la Virgen le advirtió de cómo el Anticristo quería usurpar el trono petrino. Atentos, porque vale la pena escucharlo, porque ya veis cómo recibimos de aquí, de allá, de diferentes lados, confirmaciones
de cuáles son los planes de los enemigos de la Iglesia y de cómo ahora los estamos viviendo y están siendo desenmascarados clarísimamente. Solamente hace falta querer ver la realidad, nada más. Bueno, pues como decimos, la Reina de la Paz fue a buscar a un gran pecador, el que luego se convertiría en un excelente sacerdote, el padre Francisco Spelich. Era un hombre casado, enfermo del corazón y que tenía la edad en que la mayoría de la gente deja de trabajar, pero lo guió para que se hiciera sacerdote. Los planes de Dios son muchas veces incomprensibles para la mente humana, ya lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 11, que son insondables e inescrutables los planes, los designios de Dios. Y ya sacerdote le pidió que restaurara un antiguo templo de peregrinación eslovena. La verdad que estaba en ruinas y ha quedado estupendo. La Virgen hizo promesas para todo el que visitara aquel templo, aquel santuario, o como lo queramos llamar. No sé si tiene todavía la concepción de santuario, pero bueno, es un templo, una capilla, con promesas de la Virgen muy grandes de restauración, de sanación para todo aquel que vaya con fe, los jueves, viernes y sábados de primeros de mes. Los mensajes que le dio la Reina de la Paz a este sacerdote esloveno durante 10 años advirtieron sobre los males que atacan a la Iglesia, sobre todo a los sacerdotes. Les llamó a discernirlos y luchar contra ellos. Qué importante es hoy en día que los sacerdotes tengan un buen discernimiento de espíritus y no se dejen arrastrar por el gran engaño masivo que vivimos, ni por el espíritu del mundo, ni por esta ideología que la tratan de hacer pasar por evangelio, siendo que no lo es. La Virgen advierte mucho en sus mensajes a este sacerdote. Por ejemplo, os voy a leer algunos de los mensajes que le dio la Virgen a este sacerdote. La ciencia teológica destruye la fe de muchos, a falta de fe difunden la teología humana, por eso hay muchas personas en crisis de fe, especialmente grave es porque esta crisis incluye a algunos sacerdotes, yo diría hoy en día ya a muchos. La crisis de la fe es también motivo para otras equivocaciones. Algunos teólogos en la Iglesia desarrollan una filosofía equivocada, todo lo desean explicar con la razón. Por eso explican que no hay milagros o milagrosas intervenciones de Dios, que no existen los ángeles, ni el padre del mal, ni tampoco malos espíritus. Esto lo estamos padeciendo en muchas diócesis, que no tenemos realmente exorcistas, que hay personas que sufren muchísimo con posesiones o con ataques similares diabólicos y que no son atendidas en los obispados porque las despachan rápidamente diciendo que esos son problemas psicológicos, psiquiátricos. No tienen ni siquiera eso exorcistas, sacerdotes especializados que las atiendan debidamente. Y sigue el mensaje de la Virgen. Esto es un error muy grave que destruye la verdadera espiritualidad y le da una gran oportunidad a Satanás para su acción. Eviten la espiritualidad que no es del Evangelio, especialmente porque por su facilismo les gusta a las personas. Es el camino ancho. Lo que le gusta a las personas es la ideología de ese camino ancho, de esa falsa misericordia, lo que está tan en boga, lo que la Virgen ya advirtió y lo que es absolutamente antievangélico. Vamos a seguir con la historia de este sacerdote, Francisco Spelich. La Virgen pidió a todos orar por los sacerdotes para que no cayeran. Aquí hablaremos sobre las apariciones que tuvo el sacerdote esloveno Francisco Spelich. Ya os he leído parte de esos mensajes. Y vamos a ir ya directamente a lo que le dijo. Atentos porque es bastante llamativo. Dice así: Satanás ataca con toda la fuerza y amenaza la paz mundial. Le agregó que el objetivo de Satanás es crear malestar y perturbar la unidad de la Iglesia. Y le explicó que la razón por la que los poderes oscuros, que siembran un desastre terrible y se vuelven más fuertes, es la falta de respeto a los deseos de Dios, que también son los deseos de ella. Le dijo la Virgen a este sacerdote: donde la oscuridad espiritual comienza a reinar, crece el orgullo y el sentido de independencia de Dios. Ella advirtió cómo las fuerzas oscuras están penetrando en la Iglesia. Dijo que ya están fuertemente presentes en ella. Ojo que estamos hablando, como digo, del pontificado de Juan Pablo II. Le advierte la Virgen que las fuerzas oscuras están penetrando en la Iglesia, que ya están fuertemente presentes en ella. Esto es una cosa muy obvia, pero mucha gente lamentablemente no lo sabe, o no lo entiende, o no lo acepta, o no le da importancia, y quizás por eso no entienden lo que está pasando hoy en día.
Y sigue la Virgen, y están trabajando en conjunto con las fuerzas oscuras de fuera de la Iglesia. Fijaos, están trabajando en conjunto con las fuerzas oscuras de fuera de la Iglesia. El Estado profundo, que fue el que, a través de ese apoyo, Bergoglio pudo dar el golpe de Estado y la mafia de San Galo pudieron dar el golpe de Estado a Benedicto XVI. Esto ya hemos hecho programas al respecto de ello. Dijo la Virgen que quieren desacreditar los valores de la Iglesia. Eso lo estamos viendo, la Iglesia, el nuevo paradigma. La dividen y destruyen su unidad. Si hay algo que ha hecho Bergoglio desde que ha llegado es destruir la unidad. Fragmentan a los cardenales, obispos y sacerdotes y con ello traen desunión entre los fieles. Y le hizo una revelación muy fuerte. Atentos porque este es el punto culminante. Las fuerzas oscuras quieren que el Papa actual, Juan Pablo II, en aquel momento, sea destituido lo antes posible y se están preparando para que el anticristo lo suceda. Se están preparando para que el anticristo lo suceda. Esto está puesto entre corchetes, o sea, son palabras textuales de la Virgen del mensaje que recibió este sacerdote. Las fuerzas oscuras, el padre Francisco Spelich, las fuerzas oscuras quieren que el Papa actual, que Juan Pablo II, como ya nos lo dijo, nos lo advirtió en Malachi Martin, el jesuita, en su libro El último Papa, lo mismo, es la misma idea. Las fuerzas oscuras quieren que el Papa actual sea destituido lo antes posible, tenían prisa, y se están preparando para que el anticristo lo suceda. ¿Qué anticristo? El anticristo religioso, el falso profeta. Estos mensajes fueron dados durante el pontificado de Juan Pablo II, pero Smaversky luego aclaró que María no dijo exactamente si este plan de las fuerzas oscuras es para el tiempo posterior al actual Santo Padre, Juan Pablo II, o para el tiempo de algún otro sucesor de Juan Pablo II. Bueno, pues sí, lo intentaron con Juan Pablo II. El cardenal Martini era el que se postulaba para ocupar su puesto, que fue el mentor de Bergoglio. Y como no lo lograron, él aguantó y aguantó y aguantó heroicamente hasta que murió en 2005, pues lo intentaron después con Benedicto XVI y lo lograron, pero lo lograron a medias, porque Benedicto realmente no renunció, sino que hizo una declaración de sede impedida y sigue siendo el Papa reinante, aunque en sede impedida, lo que hace que sirva a los propósitos de Dios para discernir, para hacer una criba entre el trigo y la cizaña, para que las intenciones de los corazones se pongan al descubierto. Es como una declaración de cisma entre los que sigan a los cismáticos, a Bergoglio y compañía, los que han dado el golpe de Estado, el falso Papa, y los que sigan al verdadero Papa, Benedicto XVI. María fue específica sobre las presiones impuestas al Santo Padre, pero Smaversky aclaró que no podía hablar de eso, y entonces pidió orar, ayunar y hacer buenas obras para proteger al Papa, a todos los cardenales, obispos y sacerdotes fieles, para que pudieran discernir las fuerzas oscuras en medio de ellos y eliminarlas. Gran parte de los mensajes están referidos a los sacerdotes pidiendo oración por ellos y además pidiendo que ellos se comporten adecuadamente. Ese comportarse adecuadamente ya es un discernimiento que cada sacerdote particularmente tiene que hacer y ver qué posicionamiento toma. Oren mucho por los sacerdotes, especialmente por los que están en aprietos y en pruebas, y agregó el llamado: sacerdotes, regresen a las fuentes originales del cristianismo, sigan el ejemplo de los primeros cristianos, de los apóstoles y de los santos y santas posteriores. Pidió humildad, pureza, fervor y reverencia en las liturgias. Alertó sobre los errores de una nueva teología que había ingresado en la Iglesia. Mencionó, esto ya lo hemos dicho antes, esa nueva teología, que es ideología, que es lo que Bergoglio hace, pero en esa táctica de la transferencia de culpa luego a los demás les echa en cara que si la ideología tal y cual, y es lo que él hace. Dijo: algunos teólogos de la Iglesia desarrollan una filosofía falsa, quieren interpretar todo racionalmente, afirman que no existen intervenciones milagrosas de Dios, etc. Esto ya lo hemos dicho antes. En definitiva, pues ya lo veis. Lo importante era confirmar con este mensaje
que las fuerzas oscuras quieren que el Papa actual, el Papa Juan Pablo II, sea destituido lo antes posible y se están preparando para que el anticristo lo suceda. Si querían sustituirlo lo antes posible y no lo lograron, obviamente no iban a dejar de cejar en el empeño con Benedicto XVI, hasta lo lograron. De hecho, Malachi Martin habló que en 1963 hicieron dentro, en el interior del Vaticano, una misa negra satánica, una ceremonia en la cual se propusieron que en un plazo máximo de 50 años lograrían usurpar o lograr el trono petrino. Esto era, creo que en junio de 1963, y Bergoglio pues usurpó el trono petrino en marzo de 2013, justamente unos meses antes de que se cumplieran los 50 años. Bueno, pues esto es un dato más a tener en cuenta en toda esta trama, en toda esta historia que está viviendo la Iglesia. Son datos a añadir a toda la investigación que por diferentes sitios venimos haciendo, recopilando, y que lo único que hacen es confirmarnos lo que ya sabemos. Que Bergoglio no es papa, que es un antipapa, así de sencillo. Y algo mucho peor, muy probablemente algo mucho peor, porque le está alfombrando el camino al anticristo político, le está preparando el camino, la religión universal mundial, etcétera, etcétera. Está favoreciendo ese experimento que tantísimo daño está haciendo y va a hacer, y que lo vamos a ver en los próximos meses y años. Lo está promocionando con toda su energía, con todo su furor. Y en fin, que cada cual saque sus conclusiones, ¿verdad? Pues creo que nada más, que esto era lo que os quería compartir. Que la Virgen nos guarde, porque mucha falta nos hace en esta situación. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Es un imperativo moral hablar sobre el infierno eterno. No para asustar y obligar a las personas a tener temor de Dios, sino porque su omisión consiste en cierto modo en una falta de caridad hacia los hombres. No decir la verdad en este punto es no amar a los hombres. En positivo, hablar del infierno es un acto de amor hacia los hombres. Monseñor Rogelio Olivieres, descansa en paz. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de «No os dejaré huérfanos», Juan 14:18, y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su Madre, la Divina Pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra
desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.